Imagina una inmensa sala de control, pantallas gigantes brillando con mapas digitales. La típica escena de película. Exacto. Agencias de todo el mundo compartiendo datos en milisegundos para detener un atentado inminente. Es la fantasía perfecta de Hollywood, y francamente, es una mentira absoluta. Totalmente. La realidad de la inteligencia global y la cooperación policial es mucho más turbia, infinitamente más burocrática y, lo peor de todo, está diseñada para ser así. Y de eso precisamente trata nuestra inversión de hoy. Tenemos sobre la mesa un análisis profundo basado en fuentes fascinantes. Así es. Incluye textos clásicos sobre la sociología de la policía de los años 90, estudios muy detallados sobre la evolución del contraterrorismo, específicamente en España, y evaluaciones rigurosas sobre cómo los estados democráticos responden a las amenazas extremas. Y el objetivo central de esta sesión es desentrañar un misterio que, a primera vista, parece completamente ilógico, ¿no? A ver. O sea, ¿por qué agencias de seguridad que comparten un mismo objetivo vital, digamos, detener el terrorismo o el crimen organizado, suelen fracasar estrepitosamente al intentar trabajar juntas? Es una locura cuando lo piensas. Y más allá del diagnóstico, queremos explorar cómo se está intentando transformar ese modelo anticuado, que es de reacción puramente instintiva, en un diseño de inteligencia estratégico, unificado y, sobre todo, proactivo. Exacto, porque para quienes nos escuchan, en un mundo donde sobra la información pero faltan las certezas, entender cómo las estructuras de poder deciden compartir o esconder sus secretos, pues no es solo un tema académico. Claro, no es solo teoría. No, es el mecanismo exacto que protege a las democracias de sus propias vulnerabilidades. Así que, antes de mirar hacia afuera y analizar cómo cooperan dos países distintos, tenemos que entender por qué la coordinación dentro de un mismo país ya es un dolor de cabeza monumental. Ujú. Todo empieza con la sociología del control policial, ¿cierto? Así es. Históricamente, los análisis sociológicos, como los estudios pioneros de Manuel Martín Fernández, revelan un patrón muy contraintuitivo. Ajá. Los gobiernos fomentan, de manera intencional, la multiplicidad y la fragmentación de sus propios cuerpos de seguridad. Espera, vamos a detenernos ahí porque suena a autoboicot total. Un poco sí. Digo, ¿por qué un gobierno, que se supone que quiere la máxima eficiencia, querría que su propia policía esté dividida y fragmentada, en lugar de ser un frente unificado y fuerte? Por un miedo paralizante al monopolio de la fuerza. O sea, el objetivo político detrás de crear varias agencias distintas, Como tener una policía federal, una guardia nacional, servicios paralelos. exactamente. El objetivo es evitar que el poder coercitivo se concentre en una sola oficina. Si tienes una sola agencia de policía hiperpoderosa y unificada, esta podría acumular tanta información y fuerza que se convertiría en una amenaza para el propio gobierno civil. ¡Wow! Al fragmentarlas, el Estado asegura un control mutuo. Las agencias literalmente se vigilan y compiten entre sí. Es como si una gran corporación tecnológica, por miedo a que el departamento de ingeniería tenga demasiado poder y pueda derrocar a la junta directiva, decidiera crear 3 equipos de ingeniería separados. Sí, tal cual. Los pones en edificios distintos y les prohíbes compartir el código fuente. Es un sistema de control basado enteramente en la desconfianza mutua. Esa es una excelente analogía. Pero claro, el costo operativo de esta estrategia política es altísimo. Me imagino. Genera una indefinición crónica de funciones. Tienes jurisdicciones que se solapan todo el tiempo y constantes guerras por competencias. Y a esto, los estudios le suman un elemento fundamental, que es el factor humano. La sociología interna de estas organizaciones. El instinto de supervivencia corporativa, digamos. Exacto. Piensa en el funcionario individual. En áreas de alto riesgo y de mucha visibilidad pública como el antiterrorismo o el narcotráfico, los agentes buscan ascensos, ¿no? Claro, quieren destacar. Resolver un caso mediático importante es la mejor inversión para una carrera. Entonces, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Si un inspector de una agencia encuentra una pista clave, su primer instinto no es llamar a la otra agencia para armar el rompecabezas juntos. Su instinto es ocultar el dato. Ocultar el dato, desarrollar la investigación en secreto y colgarse la medalla. O sea,
Las agencias anteponen sus intereses organizativos a la seguridad pública general. Pero entonces surge un problema masivo. Esta fragmentación intencional, que tal vez servía en el siglo XIX para evitar golpes de Estado, Ujú. ¿acaso no se convierte en el mayor talón de Aquiles cuando te enfrentas a una amenaza moderna, ágil y global que no respeta fronteras ni burocracias? Se convierte en una vulnerabilidad crítica. Fomenta la desconfianza desde los cimientos y hace que rediseñar la inteligencia para ser proactivos sea una tarea titánica. Definitivamente. Y para ilustrar cómo un país intenta salir de este laberinto, los registros históricos que analizamos hoy nos ofrecen un caso de estudio perfecto: la evolución de España. España es un laboratorio fascinante para esto porque, tuvieron que armar el rompecabezas organizativo en plena transición a la democracia. Exacto, un momento súper delicado. Mientras las piezas se movían políticamente y bajo la presión brutal de grupos terroristas muy activos. Los datos de las últimas 4 décadas en España muestran una curva de aprendizaje llena de aciertos, pero también de errores muy trágicos. En los años 80, el gobierno intentó solucionar esta falta de coordinación implementando el Mando Único para la Lucha contra Terrorista, el famoso MULC. Ajá, el MULC. Fue una medida que básicamente forzó a diferentes cuerpos policiales a centralizar la toma de decisiones. Y según los registros de la época, la creación de este mando único coincidió con una mejora objetiva en los resultados operativos, ¿no? Sí, los números subieron. Hubo más detenciones, se desarticularon más células. Aunque, por supuesto, en las fuentes siempre está este debate académico sobre si esta mejora fue consecuencia directa de sentar a todos en la misma mesa o si fue más bien una coincidencia temporal impulsada por factores políticos externos. Es un debate súper válido en la academia. Pero lo que no está a debate es el análisis de los periodos más oscuros de esa época. Claro. Hubo momentos donde el Estado, frustrado por la falta de inteligencia proactiva y presionado por la violencia en las calles, decidió utilizar tácticas represivas puramente reactivas. Y lo que es más grave, completamente ilegales. ¿Te refieres a los GAL, los grupos antiterroristas de liberación? Exactamente. Esos escuadrones creados ilegalmente con fondos del Estado para perseguir, secuestrar y asesinar a sospechosos de terrorismo, totalmente fuera del marco de la ley. Sí, y al evaluar esto desde la fría óptica del análisis estratégico e institucional de nuestras fuentes, el consenso es abrumador. Este enfoque de violencia estatal ilegal fue un fracaso mayúsculo. Desde luego. Obviamente, representó una quiebra legal y moral inaceptable en cualquier democracia. Pero hablando estrictamente en términos operativos, los resultados fueron desastrosos. ¿Por qué operativamente? Porque reprodujeron y amplificaron el odio generacional hacia las fuerzas de seguridad. Es como intentar apagar un incendio forestal usando gasolina. La violencia ilegal del Estado no solo no apagó el fuego, sino que le dio a las organizaciones armadas el oxígeno narrativo que más necesitaban. Totalmente de acuerdo. Les permitió argumentar ante sus bases que el Estado democrático era solo una farsa, validando su propia existencia y facilitando su reclutamiento. Queda clarísimo en el análisis que cuando la inteligencia falla y el Estado reacciona de forma visceral e ilegal, el problema de seguridad se multiplica a largo plazo. Esa es la gran lección. Y esa lección forzó una evolución institucional muy interesante en España. Si damos un salto hasta el año 2004, tras años de aprendizaje a base de golpes duros, España crea el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, el CNCA. ¿Sabes qué? Cuando leía sobre la estructura de este CNCA, hubo un detalle que me dejó perplejo. A ver, ¿cuál? Su característica más peculiar, y al parecer su mayor fortaleza, es que carece totalmente de capacidad operativa. Así es, cero. No tienen agentes patrullando, no hacen arrestos, no ejecutan redadas. Se dedican exclusivamente a pensar, sientan en la misma mesa a los analistas de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Exacto. Y mi duda ¿es este diseño una confesión abierta de que la fuerza física sin un pensamiento estratégico centralizado es inútil? Es una confesión y, al mismo tiempo, es una innovación brillante. Valida la premisa de que la seguridad moderna debe sostenerse sobre la inteligencia preventiva, no sobre la simple capacidad de hacer redadas y tumbar puertas. ¿Recuerdas el problema de la medalla que mencionamos antes? Claro, la competencia tóxica por ver quién sale en la foto del arresto en el periódico. Bueno, al quitarle al CNCA
el poder de hacer detenciones, elimina de raíz ese conflicto de intereses. El centro coordinador ya no compite con la policía o la Guardia Civil por los titulares de prensa. ¡Wow! ¡Qué inteligente! Su única métrica de éxito es qué tan bien logran que estas agencias rivales compartan lo que saben, que sinteticen esa información y generen un mapa de amenazas real. Es obligar a la estructura a ser proactiva por diseño. ¿Y esto nos lleva al siguiente nivel de dificultad? Porque si España logró, tras décadas de ensayo y error, que sus propias agencias se sentaran a compartir datos sin boicotearse... Que ya es un logro gigante. Sí. El gran desafío entonces es cómo exportar esa madurez estratégica. Cómo construir alianzas reales fuera del país. Porque escalar esto de un nivel nacional al ámbito internacional es donde la teoría burocrática choca de frente con el barro de la realidad. Totalmente. Y aquí entran en juego los equipos conjuntos de investigación. Estos fueron impulsados formalmente en Europa a partir del Consejo de Tampere en 1999. Ajá. Sobre el papel suenan a un tratado legal más, de esos para facilitar la extradición o el intercambio de pruebas. Pero operativamente tienen un metaobjetivo mucho más profundo e importante. Sembrar la confianza. Exactamente. Construir confianza humana entre los mandos medios e investigadores de diferentes países. Porque tú puedes tener los tratados más sofisticados del mundo firmados por presidentes. Sí, llenos de sellos oficiales. Exacto. Pero si un investigador en Madrid no confía profesional y personalmente en su homólogo en París o en Argel, la información sensible simplemente no va a fluir. Es decir, esto es casi un ejercicio extremo de construcción de equipos corporativos, pero en un entorno donde no confiar en tu compañero puede resultar en una crisis de seguridad internacional masiva. Así de grave es. La confianza no es algo que un parlamento pueda decretar por ley. Se tiene que sudar en el terreno, compartiendo bases de datos bajo presión, resolviendo problemas juntos en tiempo real, ¿no? Y hay ejemplos operativos muy claros en nuestras fuentes de cómo esta confianza cultivada previamente rinde frutos. Miremos lo que ocurrió en julio de 2007. A ver. Hubo un ataque suicida contra un convoy de turistas españoles en Yemen. Uf, un escenario logísticamente de pesadilla. Un atentado a miles de kilómetros en un entorno institucional completamente distinto. En épocas anteriores, la respuesta clásica habría sido enviar cables diplomáticos y, esperar que la policía local compartiera algún informe 3 semanas después. Cruzando los dedos. Exacto. Pero gracias a esta nueva doctrina de intervención conjunta y confianza operativa, la respuesta fue diametralmente opuesta. Se activaron de inmediato equipos policiales de apoyo multidisciplinares. O sea, no enviaron a un par de burócratas de traje, enviaron una maquinaria completa. Así es. Volaron al extranjero equipos integrados por expertos en desactivación de explosivos, analistas de inteligencia contraterrorista, agentes de la policía científica. Todos al terreno. Todos trabajando hombro a hombro allá. Y no solo entre las diferentes agencias españolas, sino integrándose de verdad con las autoridades locales y otros socios internacionales. Los resultados en la recolección de pruebas e inteligencia fueron rápidos y contundentes, porque ya existían protocolos conjuntos y, sobre todo, porque las personas ya se conocían. Y hay un punto clave aquí. Esta diplomacia policial no se lanza al azar por el mundo a ver qué pasa. Está guiada por datos duros y prioridades estratégicas. Los registros operativos de la época que analizamos muestran claramente por qué la seguridad española enfocó sus recursos hacia el Magreb, estableciendo lazos muy estrechos específicamente con Marruecos y Argelia. Los números no mienten. Exacto. Las estadísticas penitenciarias de ese entonces indicaban que, de cada 10 presos musulmanes en España vinculados al yihadismo, 4 eran de origen marroquí y casi otros 4 eran argelinos. Esa demografía delictiva dicta la geopolítica, te guste o no. Es matemáticamente imposible desarticular redes transnacionales de reclutamiento y financiación sin una línea directa y constante con los servicios de inteligencia de los países de origen o de tránsito. Totalmente. Por eso vemos en las fuentes la firma de acuerdos bilaterales críticos en 2007 con Argelia y en 2008 con otros vecinos del norte de África. Te das cuenta de que la confianza operativa sobre el terreno es la única herramienta funcional para superar esa desconfianza nacionalista histórica.
Pero, a ver, si esa confianza humana funciona tan bien entre equipos especializados en misiones específicas, la evolución lógica sería empaquetar esa confianza y escalarla a todo un continente. Esa sería la teoría ideal. Construir, por ejemplo, una superagencia europea que unifique todo de forma proactiva. Sin embargo, aquí es donde nos estrellamos contra un muro masivo de orgullo nacional y visiones diplomáticas opuestas. Sí, el choque es fuerte. Hablemos del campo de batalla europeo y en específico del debate sobre Europol. La historia nacional de Europol, a finales de los 90, ilustra perfectamente este choque de visiones. En las mesas de negociación tenías a dos pesos pesados de Europa con ideas totalmente incompatibles sobre cómo manejar la seguridad continental. Alemania y Francia. Exacto. Por un lado, Alemania impulsaba una visión muy ambiciosa. Ellos querían que Europol fuera el equivalente exacto al FBI estadounidense en Europa. O sea, una agencia federal con dientes, agentes operando en las calles de cualquier país miembro con plena capacidad para realizar arrestos e investigaciones transfronterizas de forma autónoma. Esa era la idea. Desde una perspectiva puramente de eficiencia técnica, suena como el diseño ideal para combatir redes criminales que, la verdad, no piden pasaporte para operar. Técnicamente eficiente, sí, pero políticamente inaceptable para otros. Francia se opuso rotundamente a este modelo. Para el Estado francés, ceder el monopolio de la fuerza y la investigación a una agencia supranacional era una violación innegociable de su soberanía nacional. Es que toca el nervio del Estado. Totalmente. El argumento francés no era una rabieta diplomática, se basaba en la premisa de que la seguridad interna es el núcleo mismo de la autoridad de una nación. Exigieron que Europol naciera estrictamente como una oficina de enlace, un centro de análisis e intercambio de datos, pero sin ninguna capacidad operativa propia. Básicamente, ni un solo agente de Europol iba a patear una puerta en París sin el permiso, la supervisión y el liderazgo de la policía francesa. Ni uno solo. Y al final, esa visión restrictiva y soberanista de Francia fue la que triunfó. Europol nació maniatada por diseño. Así fue. Pero la historia no termina ahí, porque mientras este debate público limitaba a la policía europea, en las sombras burocráticas comenzó a gestarse otra entidad muy peculiar, que los analistas institucionales observan con muchísima fascinación. ¿Cuál? Me refiero al CITSEN, el Centro Conjunto de Situación de la Unión Europea. Que suena como un absoluto secreto a voces en el mundo de la inteligencia. Es un órgano adscrito a la política exterior europea que empezó a funcionar, de manera muy discreta, como el germen real de un servicio de inteligencia continental. Su mandato original era evaluar amenazas externas, pero inevitablemente empezó a cruzar datos con amenazas internas. Claro, la línea es muy fina. Crecer en las sombras tiene sus ventajas operativas, pero los estudios que estamos evaluando hoy advierten claramente sobre los enormes peligros de dejar que la inteligencia y la seguridad interna operen sin un control democrático y civil transparente. Y para ilustrar el desastre absoluto que ocurre cuando los gobiernos usan la inteligencia interna sin contrapesos, o peor aún, cuando militarizan el control del Estado, la historia nos deja ejemplos escalofriantes. Uno que resalta muchísimo en los análisis de nuestras fuentes es la crisis de octubre de 1970 en Canadá. Ah, sí, provocada por el FLQ, el Frente de Liberación de Quebec. Ese es un caso de estudio fundamental sobre los abusos del poder estatal justificados en nombre de la seguridad. Cuéntanos un poco. El FLQ era un grupo separatista que había recurrido al terrorismo, cometiendo secuestros. Era una crisis real, sin duda. Pero la respuesta del gobierno canadiense fue invocar la Ley de Medidas de Guerra. Literalmente declararon la ley marcial en tiempos de paz. Exacto. Enviaron al ejército a patrullar las calles de Montreal. Suspendieron las libertades civiles y detuvieron a cientos de personas sin cargos, sin abogados, sin derecho a ver a un juez. Una locura para una democracia. Pero aquí viene lo verdaderamente preocupante que revelaron las investigaciones académicas posteriores. La inteligencia original de la policía no indicaba que hubiera una insurrección masiva inminente. Fue el propio Poder Ejecutivo quien infló conscientemente los informes de inteligencia. Así es. Exageraron la magnitud de la amenaza para crear un clima de pánico que justificara la intervención militar. Y según los análisis, el objetivo oculto no era solo atrapar a los secuestradores, sino intimidar y aplastar políticamente a todo el movimiento nacionalista francófono, que en su gran mayoría era pacífico. Por eso este episodio es tan relevante hoy.
Ilustra de manera magistral por qué las operaciones antiterroristas deben tener una naturaleza estrictamente policial y estar sujetas a un férreo control parlamentario y judicial. Definitivamente. Cuando permites que la inteligencia se militarice o se utilice por el Ejecutivo para agendas políticas ocultas, destruyes la base misma del contrato social democrático. Todo esto me lleva a una encrucijada sobre el futuro. Porque si Francia y otras naciones ya limitaron históricamente a Europol para proteger su soberanía nacional, Ajá. y si acabamos de ver con el ejemplo de Canadá que dar carta blanca militar y poderes excepcionales termina siempre en un desafre democrático, la pregunta es, ¿está Europol condenada a ser siempre un simple archivo gigante? Es una buena pregunta. Un call center de lujo que siempre va un paso atrás de redes criminales que están hiperconectadas. Esa es la gran paradoja de la seguridad europea. La limitación soberanista es real y tiene un peso histórico inmenso. Sin embargo, la propia gravedad de la situación actual está forzando un cambio. La necesidad manda. Exacto. La agilidad del crimen organizado global y del terrorismo transnacional es tal que agencias como Europol están expandiendo su influencia poco a poco, casi por pura necesidad de supervivencia. Sigue existiendo un rezago estratégico, obvio. Los criminales no tienen que pedirle permiso a 3 parlamentos diferentes para transferir fondos o cruzar una frontera. Para nada. Pero la evolución hacia un modelo de inteligencia más integrado y proactivo es, a la larga, absolutamente ineludible. Es como si la realidad estuviera arrastrando a la burocracia hacia el futuro, les guste o no. A lo largo de este análisis profundo, hemos visto claramente cómo las estrategias actuales están intentando con muchísimo esfuerzo dejar atrás esa era de fragmentación reactiva. Sí. Esa época donde la regla número 1 era escóndele la información a la oficina de al lado. Y los expertos y académicos que han trazado esta evolución en nuestras fuentes recomiendan 3 pasos muy concretos, muy accionables para consolidar este cambio de modelo. A ver, ¿cuáles son? Primero, es imperativo potenciar técnica y presupuestariamente el papel de Europol como un verdadero cerebro analítico central, aunque siga sin tener agentes armados en la calle. O sea, necesitamos que sean el mejor analista de datos del mundo. Exacto, que dominen la información. Segundo, y esto es vital para la cultura institucional, se debe transformar el entrenamiento de los altos mandos policiales. Deben ser educados formalmente en planificación estratégica moderna. Ya no basta con ser el detective que resuelve crímenes en la calle. Para nada. Si vas a liderar, tienes que ser un gestor de inteligencia capaz de ver el panorama global. Y el tercer paso es fomentar activamente una convergencia identitaria entre las fuerzas de seguridad de distintos países. Lograr que, a través de esos equipos conjuntos y misiones internacionales, una inspectora en Madrid, un analista en Berlín y un investigador en Argel sientan que realmente forman parte de la misma comunidad profesional. Esa es la clave. Que enfrentan las mismas amenazas independientemente de la bandera que lleven en el uniforme. Queda clarísimo que para proteger una sociedad moderna se requiere un análisis transparente, centralizado y, sobre todo, abandonar para siempre la ilusión de que las guerras sucias y las peleas territoriales funcionan. Al final del día, estoy segura de que la eficacia de la seguridad en una democracia no puede divorciarse de la legalidad. Y la utilidad de la inteligencia jamás podrá divorciarse de la confianza humana entre quienes la manejan. Y eso me lleva a un último pensamiento. Algo para que quienes nos escuchan se lo lleven y le den vueltas. Adelante. Volvamos a esa imagen inicial. La sala de control de Hollywood, que en la vida real depende de seres humanos imperfectos, decidiendo si confían lo suficiente en el otro para compartir un secreto. Si la historia nos demuestra que la clave absoluta para unir a las agencias mundiales es construir esa confianza humana en el terreno, sudando la misma camiseta operativa, ¿qué va a pasar mañana mismo? Estamos entrando de lleno en una era donde la recolección masiva de datos y el análisis de amenazas serán gestionados de forma casi autónoma por inteligencia artificial. Es un cambio de paradigma absoluto. Retira al factor humano de la primera línea de la síntesis de inteligencia. Totalmente. Forzarán estos nuevos algoritmos a las naciones a compartir sus bases de datos por pura lógica matemática y de eficiencia, logrando por fin ignorar el orgullo nacional y las trabas burocráticas. Podría ser. ¿O ocurrirá lo contrario?
Veremos a los gobiernos utilizar la inteligencia artificial para crear sistemas de seguridad nacionales aún más aislados, herméticos e impenetrables, agravando la fragmentación que tanto daño ha hecho en el pasado. Es un choque inminente entre la psicología humana, llena de egos y desconfianza, y la automatización fría de la seguridad global. Piénsenlo la próxima vez que imaginen que el poder del Estado funciona como una máquina perfecta y bien aceitada.